Bueno, gracias por acompañarnos en esta tercera sesión de la conferencia virtual. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a encomendarnos en oración. Padre, queremos darte las gracias porque tú nos das la libertad y la oportunidad de abrir tu palabra y de aprender más acerca de ella. Gracias por todo lo que tú nos has revelado en las Escrituras, por lo que ella es para nosotros. Es una mina de riquezas, es más valiosa que el oro e incluso que el oro refinado, es más dulce que la miel, que la que destila del panal, es como un bálsamo para nuestro corazón, nos consuela, nos instruye, nos enseña y queremos, Padre, darte las gracias porque podemos confiar en ella, es fundamento firme aún en los tiempos de tempestad. Y queremos ahora encomendarnos a ti buscando tu ayuda, tu dirección y tu bendición en la lectura y en la explicación de tu palabra. Y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora quisiera compartir algo sobre un personaje en las Escrituras que quizás leemos mucho de sus escritos, pero no siempre escuchamos acerca de él como personaje. Y se trata de Lucas, el que escribió el Evangelio y el que escribió el libro de Hechos. Entonces vamos a ver primero en tres escrituras, en tres pasajes en las epístolas del apóstol Pablo. La primera vamos a encontrarla en el libro de Filemón, el versículo 24. Filemón, versículo 24. Podemos leer desde el versículo 23. Dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Ahora el versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Vamos a leer también en 2 de Timoteo, el capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 9. Dice: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vamos a comenzar con estas tres porciones, aunque más adelante vamos a hacer referencia también al Evangelio de Lucas, por supuesto. Pero aquí en estos tres pasajes vamos a encontrar a tres personajes que son mencionados juntos. Vamos a encontrar en primer lugar a Demas. Y Demas nos va a mostrar a un creyente que comienza bien pero termina mal. ¿Por qué? Porque Demas, vamos a leer de él que en el Filemón, que él es uno de los colaboradores del apóstol Pablo. Era uno de los que estaba junto a él trabajando en el ministerio del Evangelio, en la predicación. Él era de mucha ayuda. Pero sin embargo, cuando leemos en 2 de Timoteo, la última carta escrita por el apóstol Pablo, leemos el triste relato de que Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Las prioridades en Demas habían cambiado. Él ahora se interesaba o se había interesado más en las cosas de este mundo. Entonces vemos en Demas a un creyente que comenzó bien, pero que terminó mal. Pero hay otro que se menciona allí también. Se menciona a Marcos. Marcos es un creyente que comenzó no muy bien, que comenzó mal, pero terminó bien.
Uno va a leer en el libro de los Hechos que Marcos sale con el apóstol Pablo y con Bernabé en su primer viaje misionero. Mas, sin embargo, Marcos los abandonó en el camino al principio de su servicio. En el segundo viaje misionero, Pablo no quería llevarlo porque él los había abandonado. Mas Bernabé fue con Marcos y probablemente fue de una influencia positiva en este joven para hacerle útil en el servicio. Y vamos a leer en 2 de Timoteo de Marcos que Pablo dice: Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces Marcos, aunque no comenzó muy bien, él pudo rectificar en su vida y terminó bien en su servicio. Pero luego vamos a notar, y es en quien queremos realmente hacer énfasis, es en Lucas. Lucas comenzó bien, continuó bien y terminó bien. Cuando leemos acerca de Lucas, aunque no sabemos mucho acerca de él, vemos a un creyente que es constante y que es fiel en su servicio al Señor y en su relación con el Señor. Y Lucas nos es para nosotros un ejemplo de uno que puede realmente continuar y terminar bien su carrera. Qué importante es que terminemos bien nuestra carrera cristiana. Y Dios no quiere que nosotros como creyentes simplemente estemos sobreviviendo nuestra vida cristiana. Al contrario, Él quiere que disfrutemos nuestra relación con el Señor y que podemos andar junto a Él a lo largo de toda nuestra vida. Y aunque vemos personajes importantes en las Escrituras y todos tenían fallas, vemos otros ejemplos que sí nos van a servir a nosotros para seguir, que obviamente no es que eran perfectos, pero no se nos relata fallas en su ministerio. Por ejemplo, tenemos a José, podemos pensar en Daniel, podemos pensar en el apóstol Pablo, y por supuesto también podemos ver en Lucas también a un ejemplo que seguir, como uno que comenzó bien, continuó bien y terminó bien. Que así sea en nuestra vida cristiana, que podamos estar andando junto al Señor y continuando en nuestra carrera. Pero vamos a ver algunas cosas acerca de Lucas, porque no sabemos mucho de él. Realmente las Escrituras no nos mencionan de su trasfondo, no se nos dice quiénes eran sus padres, de dónde venía, en qué ciudad nació. Ni siquiera se nos menciona cómo conoció el Evangelio, aunque es posible que lo haya conocido y haya sido salvo a través de la predicación del apóstol Pablo, pero no se nos dice nada. Se introduce, o entendemos que se introduce allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, cuando cambia a primera persona del plural y empieza a decir que nosotros procuramos partir pronto a Macedonia, pero no se nos dice mucho acerca de su trasfondo. Pero hay algunas cosas que podemos aprender de estos versículos que leímos, y es lo que quisiera hacer. En Filemón leemos de Lucas que él era un colaborador. Un colaborador es una persona que trabaja junto con otro. Por supuesto, Lucas estaba trabajando junto con el apóstol Pablo, y no solamente con el apóstol Pablo, pero aquí se menciona a varios. Se menciona a Epafras, se menciona a Marcos, Aristarco, Demas. Y Lucas estaba trabajando junto con ellos. Es importante que como creyentes podamos estar involucrados en la obra del Señor. Eso era lo que procuraba hacer Lucas. Estar involucrados. Hay quienes les gusta mejor ver las cosas desde lejos y quizás criticar a quien lo está haciendo mal o aplaudir a quien lo está haciendo bien, pero no se meten en el trabajo. Pero Lucas no era así. Él procuraba en su servicio estar involucrado en el trabajo. Y cuando pensamos en un colaborador, el apóstol Pablo va a hacer varias referencias en las epístolas acerca del trabajo de estos colaboradores o de los que trabajaban en el ministerio junto con él. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 24, el apóstol Pablo va a hablar de que como colaboradores debemos contribuir al gozo de los creyentes. Sí, él dice: colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces debemos estar involucrados en la obra del Señor. ¿Para qué? Para poder contribuir, no quitar el gozo de los creyentes, sino más bien contribuir
en el gozo de los creyentes. Somos colaboradores y debemos trabajar juntos con ese fin. Pero vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 25, por ejemplo, que como colaboradores debemos ministrar para las necesidades de los santos. Eso es lo que dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, como creyentes, estamos trabajando juntos en la obra del Señor para ministrar las necesidades de otros. La atención no es para atraerla a nosotros, sino más bien para poder servir a otros. Eso fue el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo y lo que nosotros también debemos hacer. En Colosenses 4:11 lo leímos. Vimos acerca de estos de la circuncisión y vemos allí que ellos como colaboradores habían sido un consuelo para el apóstol Pablo, porque como creyentes debemos trabajar juntos para poder traer consuelo a los creyentes que lo necesitan. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo va a hacer referencia de que nosotros en nuestro servicio somos colaboradores de Dios. Entonces, cuando trabajamos en el servicio, no es para ser independientes, para tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Somos colaboradores de Dios. Realmente estamos trabajando en la obra de Dios. Y Dios ha querido, le ha placido el utilizarnos a nosotros en su obra. De manera que cuando servimos y cuando colaboramos en la obra del Señor, no lo hacemos conforme a nuestro criterio, a nuestra opinión o bajo nuestras fuerzas, sino que debemos sujetarnos a los principios de Dios, servir a Dios de acuerdo a la palabra de Dios y sujetarnos a la autoridad de Dios y a la voluntad de Dios en nuestras vidas y para nuestro servicio. Somos colaboradores y estamos colaborando juntamente con Dios, trabajando con Dios para ministrar las necesidades de los santos, para contribuir al gozo de los creyentes, para traer consuelo a los creyentes y por supuesto también para llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Pero entonces, además de un colaborador, Lucas era un médico amado. Una de las cosas que podemos aprender de Lucas, y se dice también allí en Colosenses, es que Lucas probablemente era de trasfondo gentil. Cuando se mencionan los diferentes nombres que leímos en los versículos 10 y 11, se habla de Aristarco, de Marcos, de Jesús llamado Justo, y él dice que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los demás se sobreentiende que eran gentiles. De la circuncisión quiere decir judíos, del pueblo de Israel. Y los demás que se mencionan, como por ejemplo Epafras, y luego se menciona también a Lucas y además se entiende que eran gentiles. Pero entonces aquí en Colosenses Pablo va a decir que Lucas era el médico amado. No creo que Pablo estuviese simplemente haciendo alarde de la capacidad académica que tenía Lucas, o de cuál era su profesión o lo que había estudiado. Pero me hace pensar de que estaba resaltando el hecho de que Lucas utilizaba sus capacidades para el servicio del Señor. Probablemente como médico había procurado atender casos en los cuales quizás personas o creyentes también habían estado enfermos. No se dice exactamente en qué sentido podía Lucas estar utilizando sus capacidades como médico, pero de seguro a alguien sí había atendido, y era el mismo apóstol Pablo. Uno puede pensar en Pablo, él va a hablar en 2 Corintios de lo mucho que él sufrió en su ministerio como predicador del evangelio. Y una de las cosas que él va a decir es que él fue azotado en varias ocasiones. Él fue apedreado, sufrió naufragio, sufrió de parte de su nación. Y a lo largo sufrió prisiones y a lo largo de su ministerio,
los sufrimientos que él había tenido habrían dejado marcas y quizás situaciones o aflicciones en su cuerpo, a lo que Lucas podía atender a estas necesidades. Eso es lo que uno piensa en un médico. Es una persona que está encargada de atender a aquellos que están enfermos, aquellos que están débiles, aquellos que de alguna manera tienen alguna aflicción en su cuerpo. Pero quiero pensar más bien, no en cómo nosotros, pues no todos somos médicos, yo tampoco soy médico, pero como creyentes podemos ayudar a otros que están teniendo no necesariamente necesidades físicas en su cuerpo, pero sí necesidades emocionales o espirituales. Y quiero pensar en las varias referencias que encontramos en el Nuevo Testamento a cómo debemos ayudarnos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos como una familia. Somos una familia. Somos un cuerpo y todos somos miembros de este cuerpo. Y nos dolemos con aquellos que tienen dolor. Y podemos ayudar a aquellos que están sufriendo, aquellos que están teniendo dificultades, no necesariamente en su cuerpo, pero también en sus emociones o en su alma o en su espíritu. Podemos pensar en las muchas referencias en que las Escrituras nos hablan de amarnos los unos a los otros, como por ejemplo Romanos capítulo 12, versículo 10. El Señor Jesucristo también enseñó varias oportunidades el Evangelio de Juan: amaos los unos a los otros, y esta es una de las maneras en que vamos a demostrar de que somos verdaderamente sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Recíbanse los unos a los otros, Romanos capítulo 15, versículo 7. Amonéstense los unos a los otros, Romanos capítulo 15, versículo 14. Aliéntense los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 4. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, en Gálatas capítulo 6. Y así uno puede ir mencionando diferentes ocasiones en las cuales se menciona la ayuda, a la necesidad que nos tenemos los unos de los otros, y podemos atender a esas necesidades soportándose con paciencia, ser benignos los unos con los otros, anímense y edifíquense los unos con los otros. Entonces, hay necesidades dentro del pueblo del Señor, y quizás en estos momentos es un poco más difícil poder atender esas necesidades, pero aún así podemos mantener contacto. ¿Cuánto más necesitamos los unos de los otros? Cuando estamos prácticamente aislados, no tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos poco contacto con el mundo externo, pero que podamos, aunque sea por un mensaje de texto, por una llamada, por redes sociales o de alguna forma poder estar en contacto con otros creyentes, porque nos seguimos necesitando los unos a los otros. Necesitamos mantener el contacto entre nosotros. Y de esa manera, aunque quizás no lo estemos viendo directamente, pero estamos atendiendo a necesidades. Estamos pudiendo brindar consuelo, quizás ayuda a aquel que está necesitado, quizás ánimo a aquel que se está desanimando, quizás de alguna forma escuchar la voz, así sea por teléfono. Podemos brindar compañía a aquel que se siente solo. Así como Lucas buscaba atender a las necesidades físicas como el médico, y había llegado a ser querido por ese servicio que le estaba prestando, así también nosotros como creyentes podamos brindar servicio, ayuda, consuelo, ánimo, amor, recepción. En algunos casos necesitamos amonestación, que se nos corrija también, poder llevar las cargas los unos a los otros, considerarnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Son cosas que nos necesitamos y que podemos ayudar. Así también Lucas estaba ministrando, utilizando sus capacidades para poderlas poner al servicio del Señor. Pero quiero pensar en otro aspecto de la vida de Lucas que es muy importante, y especialmente en tiempos de tribulación, de pruebas, de dificultades como los que estamos viviendo en estos momentos. Y es que uno de los, digamos, proyectos de vida de Lucas fue escribir el Evangelio. Lucas no fue testigo
de los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo. Como cuando uno lo lee, podemos leerlo en Lucas capítulo 1 y versículo 1. Fíjese cómo describe Lucas la razón por la cual ha escrito este evangelio. Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, esta era la meta de Lucas. Estaba escribiendo un evangelio porque él quería conocer más acerca de Cristo y también anunciarla a otros, como por ejemplo Teófilo. Lucas no fue testigo. Lucas tuvo que investigar las cosas desde su origen. Seguramente yo me imagino que él se habría entrevistado con los discípulos, con quizás María, la madre del Señor, con otras personas que habrían conocido al Señor y que habrían sido testigos de los milagros de la vida del Señor Jesucristo. Y uno le va a llamar la atención de cómo Lucas va a narrar tantos eventos que no están en otros evangelios, y nos va a dejar una mina de riquezas en el evangelio que él escribe. Lucas no lo hace por competir con lo que ya habían escrito otros. Al contrario, él simplemente es un ejercicio personal. Le ha parecido también a él, después de haber investigado todas estas cosas, ponérselas en orden y presentárselas a Teófilo. Pero ¿cómo estamos nosotros con ese anhelo, con ese deseo de poder conocer más al Señor Jesucristo? Lucas quería aprender más del Señor. Y Lucas no simplemente se iba a ir por la parte superficial para narrar unos hechos. Él va al detalle. Él llega hasta lo más profundo de los detalles, sin haber sido un testigo de los eventos, pero él probablemente hace preguntas. Él trata de poner las cosas en orden. Él busca la manera de dar la historia completa para que sea entendible, de dar el contexto. Todo esto Lucas le habrá tomado muchísimo tiempo, muchísima dedicación y esfuerzo. Hermanos, para nosotros también esto va a ser así. Y debemos tener este mismo anhelo, este mismo deseo de aprender más acerca del Señor Jesucristo. Leer en los evangelios, leer las profecías que hablan acerca de Él, leer de sus glorias en las epístolas, leer de la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Todas estas cosas, la Biblia está llena de pensamientos, de escrituras, de descripciones, de ilustraciones del Señor Jesucristo. Pero le estamos poniendo dedicación a esto. Le estamos dando importancia. Es para nosotros una meta el de querer conocer más al Señor Jesucristo. No solamente por lo que otros predican y escuchamos y nos aprovechamos de esto, pero que sea una investigación personal, de aprender más, de ir al detalle, no simplemente conocer los eventos, pero llevar al detalle, de meditar en las porciones, de profundizar en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Hay mucha información que nosotros podemos llenarnos en el día de hoy. Hay información que puede ser perjudicial, que nos contamina. Hay información que puede causarnos ansiedad, puede causarnos preocupación. Hay información que sencillamente es información inútil. Pero si hay algo que nunca vamos a lamentarnos en adquirir esta información, es aprender acerca de Cristo. En estos tiempos nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ponemos nuestra mirada en las olas y en las tempestades y en los vientos, vamos a hacer pasar como Pedro cuando estaba caminando sobre el agua, comenzaremos a hundirnos. Pero si nuestra mirada está puesta en el Señor, las cosas van a tener una perspectiva distinta. Pero tenemos que ocuparnos en aprender más acerca de Él. Cómo hablaba, cómo reaccionaba, cómo enseñaba,
cómo vivía. Todas estas cosas para poder imitarle a Él, para aprender más de Él, para adorarle, porque Él es digno de nuestra adoración. Esos son tiempos en los cuales debemos dedicarlos en cosas provechosas. Debemos ocuparnos en la persona del Señor Jesucristo. Debemos ir más al detalle. Fíjese, una de las cosas que Lucas hace cuando escribe su evangelio es en dejarnos detalles históricos para entender el contexto de todo lo que se está narrando. Por ejemplo, uno llega al capítulo 3 y Lucas va a decir: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, etcétera, etcétera. Está dando detalles de la historia, el contexto histórico en el cual ocurrieron todas estas cosas. A veces cuando buscamos las escrituras tenemos ese mismo deseo de aprender también el contexto histórico. Si estamos leyendo de Jericó, de Jerusalén, de Belén, de Israel, de Babilonia, de Egipto, de otras porciones, nos interesamos en saber cómo era el contexto de estas naciones, cómo eran. A veces necesitamos otras ayudas, como quizás un diccionario bíblico que nos pueda enseñar algunas de estas cosas, o podemos hacer la búsqueda por internet en fuentes que puedan ser confiables y aprender acerca de estos detalles, de estos hechos, que podamos interesarnos. A veces necesitamos quizás invertir también algo en libros, en comentarios que puedan sernos útiles. Y sobre todo, leer la palabra de Dios. Leerla, estudiarla, meditarla, profundizar en nuestro conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Si hay algo que nos va a sostener en momentos de dificultad, si hay algo que nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles y constantes en nuestro servicio al Señor, es nuestra relación con Él, es nuestro conocimiento de Él. Es el gran anhelo del apóstol Pablo cuando él escribe a Filipenses, y él dice: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Conocer a Cristo es el gran anhelo de Pablo. Conocer a Cristo es el gran anhelo de Lucas. Describir su vida, su muerte, su resurrección, sus glorias, el contexto de todo lo que ocurrió. Lucas profundizó, quiso hacerlo, lo llevó a cabo. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo, porque en momentos de tribulación y de dificultad es nuestra relación con Cristo los que nos va a ayudar a mantenernos y a sostenernos. Muy buenas tardes. Saludos a cada uno de ustedes. Estamos
Soy David Beckett, vivo aquí en Iguala Guerrero y estamos sumamente agradecidos. Quisiera aprovechar de este momento. Estamos sumamente agradecidos por nuestros hermanos ahí en Hermosillo por haber organizado esta conferencia virtual. Y ha sido un privilegio mío de compartir en esta conferencia con nuestros hermanos de diferentes partes de la República Mexicana, y hemos disfrutado y estamos disfrutando la comunión que tenemos unos con otros. Entonces, muchas gracias de nuevo a la asamblea ahí en Hermosillo y por la organización, y muchos saludos de parte de los hermanos aquí en Iguala Guerrero. Estamos orando por esta fin de semana y estamos sumamente agradecidos de nuevo. Hablo de parte de la asamblea aquí a la asamblea en Hermosillo. Si me pueden acompañar, por favor, en el libro de Romanos. El libro de Romanos y el capítulo 3. Siendo este fin de semana, Semana Santa, pues quisiera ver algunos detalles sobre Cristo, su entrego por nuestras transgresiones, y fue obviamente resucitado para nuestra justificación. Entonces, vamos a ver unos detalles, primeramente aquí en Romanos capítulo 3 y el versículo 10. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Capítulo 4 y el versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, hablando de Abraham, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esos días, viviendo esta coronavirus y la pandemia que estamos experimentando ahorita alrededor del mundo, me llama la atención de
de tanta análisis que están haciendo en diferentes partes del mundo donde ha ocurrido este coronavirus. O sea, están analizando cosas que sucedieron hace meses. Y aún en el momento, en el presente, hay muchos estudios y mucho análisis que están haciendo. Y obviamente hay mucho auxilio que está pasando también, con mucho sacrificio de parte de las personas médicas en diferentes hospitales alrededor del mundo. Hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Pero también hay mucha afirmación que están pasando. Están afirmando muertos. Diferentes reportajes en diferentes países. Hay gente que lo cree y hay otras personas que no lo creen. Pero en esta tarde no hemos venido y no estamos aquí para hablar de tanto de eso, porque las Escrituras nos hacen entender que el ser humano tiene un problema aún más grave. Y quisiera ver el análisis que vemos aquí en esta porción en Romanos capítulo 4. Un análisis que está pasando. Aún en los tiempos antiguos, Abraham tenía esa plaga, ese problema que hay aún el día de hoy, el pecado. Y necesitaba la justicia de Dios. David también, el rey David, él buscaba y gracias a Dios lo halló, el perdón de Dios, conforme a las Escrituras. Entonces, analizando un poco el versículo 25, quisiera verlo con usted ahorita. Dice, el cual se entregó por nuestras transgresiones. El análisis de Dios en cuanto a nuestra condición es que cada ser humano tiene transgresiones, pecados. ¿Qué son transgresiones? Transgresiones es una infracción del mandamiento de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Pues hay muchísimo más que 600 mandamientos que Dios había dado en la antigüedad, pero hay por lo menos 10 mandamientos morales que Dios nos ha dado, y revisando esa lista nos damos cuenta de que hemos quebrado todos los mandamientos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 tenemos la lista de los 10 mandamientos muy conocidos esos mandamientos. ¿Y qué son? No tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás imágenes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Ahora, revisando esa lista, ¿tienen ustedes transgresiones, infracciones de los mandamientos de Dios? ¿Tendría usted, tendría yo que reconocer que soy transgresor? Por eso hemos leído ahí en Romanos capítulo 3, dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni usted, ni yo. Pero ¿sabe qué me llama la atención aquí también? Que no dice
nuestra transgresión. Dice nuestras transgresiones. Pluralidad. No es solo una vez que hemos sido transgresor, sino hemos hecho transgresiones multiplicadas veces. Y por esa razón, analizando lo que dice la Biblia, usted tiene un problema mayor que coronavirus y cualquier otro problema que usted pudiera estar experimentando en estos momentos. Conforme a la Biblia, vemos que el problema principal es que usted tiene transgresiones. Usted ha hecho pecado contra Dios. Y por esa razón, esa porción de la Biblia nos va a mostrar un auxilio, una forma en que usted puede ser ayudado en esa condición que le está llevando a un juicio final. ¿Y qué es el auxilio? ¿De dónde viene el auxilio? Conforme a esa porción y conforme a lo demás de la Biblia. Pues vemos aquí en la historia de Abraham. Se menciona Pablo aquí en capítulo 4, los primeros versículos nos habla de Abraham, que también tenía el problema de pecado y halló justicia, fue justificado por Dios. ¿Y cómo halló ayuda en cuanto al asunto de sus transgresiones? Dice, versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde halló el auxilio? En Dios. David, ¿dónde halló esa ayuda en cuanto a sus iniquidades? ¿Dónde halló perdón? ¿Cómo llegó a entender que sus pecados habían sido cubiertos? Que ya no tenía culpa por sus pecados ante Dios. Hallando auxilio en Dios mismo. El Señor Jesucristo, hablando de Abraham, que había hallado esta justicia en Dios, habló de él. Cristo, en Juan capítulo 8, y el versículo 56, dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. O sea que aún los del Antiguo Testamento habían confiado en la promesa de Dios que un día en el futuro vendrá el Mesías que iba a arreglar el asunto de los pecados, las transgresiones nuestras. Vio hacia el futuro. Nosotros veamos atrás, como ellos. ¿Y qué hacemos? Hallamos a uno que pagó todo. El auxilio se encuentra en Dios. Es Dios. Más adelante en este mismo libro enseña Pablo que Dios es el que justifica. Es Dios. El asunto de nuestros pecados no se va a hallar ayuda o el remedio de nuestras transgresiones y nuestros pecados. No lo va a hallar en uno mismo o una religión o en unos deberes que nosotros debería hacer. No, se halla el remedio de nuestras transgresiones en Dios. Abraham lo halló en Dios, David lo halló en Dios, y dice versículo 24 de capítulo 4 de Romanos, dice, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, justificados pues. Eso es, a los que creemos. También está enseñando Pablo que la misma forma que Abraham fue justificado, también nosotros
vamos a ser justificados de nuestras transgresiones en la misma manera. ¿Cómo? Dice el versículo 25, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, al cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién lo entregó? Pues dice el versículo 24, en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? Dios. Romanos 10, 9 nos habla de eso, que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, ¿quién le entregó por nuestras transgresiones? Pues Dios. Y eso es lo que Juan estaba de acuerdo con eso. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, él dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios lo entregó. Y por esa razón es Dios que nos va a ayudar con el asunto más grave que tenemos, nuestras transgresiones, que nos impide entrar al cielo. Dios es el que justifica. ¿Y cómo lo hizo? Que usted, estimado oyente, pudiera ser justificado. Pues dice que Él lo entregó por nuestras transgresiones. O sea, no solamente es el hecho que Cristo murió, y como muchos quieren pensar que nos dejó como un buen ejemplo, una persona humilde y dejó ser matado en esta forma y ya, conforme a este versículo, había un propósito por el hecho de que fue entregado a la muerte. ¿Por qué? Dice el texto que fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Cómo le cae eso? Siendo transgresor, que había un sustituto que tomó el lugar de usted conforme a la Biblia y fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Dónde? En la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario murió Cristo. Él dio a sí mismo en rescate por nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no solamente que fue entregado por nosotros, pero dice el versículo, y resucitó para nuestra justificación. O sea que el hecho de que celebramos anualmente la resurrección de Cristo, ¿por qué lo hacemos? Pues las personas que conocen la Biblia lo celebramos aún más frecuente que lo que celebra el mundo. Lo celebramos por lo menos una vez a la semana, en la Cena del Señor. Y todos los días apreciando lo que Él ha hecho por nosotros. Pero vemos aquí que Él fue resucitado para nuestra justificación. Para que seamos declarados por Dios justos, siendo transgresores. Increíble. Que Él fue resucitado para nuestra justificación. Es como si fuera un recibo. Cuando usted va a la ferretería, por ejemplo, y usted allí en la ferretería paga por el material
y luego vas atrás para recogerlo y les habían dado, antes de ir a recogerlo, un recibo con un sello muchas veces que dice pagado. Es la evidencia que la material que había sido comprado ha sido pagado. Y la resurrección de Cristo es como si fuera un recibo que confirma que el asunto de nuestros pecados ante Dios ha sido pagado. ¿Cómo sabemos? Dios le levantó de entre los muertos. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué más quiere uno? Y para terminar, quisiera ver ahora la afirmación. Dios lo dice y vemos la afirmación de Abraham. A ver eso, creyó a Dios, dice. David, ¿qué hizo? Creyó a Dios también y halló la justicia de Dios por sus transgresiones. ¿Qué dice el versículo 24? También con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, eso es, a los que creemos. ¿Ha creído esas noticias? Que Dios no necesita nada de usted para que usted sea justificado ante Dios. Que el asunto de sus transgresiones, tus pecados, estén arreglados de una vez y para siempre. Dios ha aceptado un solo pago. Y fue el pago que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora Dios está esperando que usted esté de acuerdo con eso. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué de usted? ¿Va a afirmar? ¿Va a creer? ¿Va a descansar en esta promesa? ¿O seguirá igual con sus pecados a la gran eternidad para recibir la ira de Dios por sus pecados? ¿Qué va a hacer usted? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Descansa en lo que Él hizo. Él que fue entregado por Dios por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Crea a Dios en esta tarde y usted será salvo para siempre, porque es Dios que justifica. Que Dios bendiga su palabra.
tardes a todos. Vamos a continuar con la predicación del Evangelio y quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 24 y vamos a leer en unos momentos desde el versículo 37 hasta el versículo 39. Allí vamos a conseguir esa expresión que Cristo utilizó hablando del diluvio, de esa generación, de los días de Noé, y no entendieron. En estas circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, esta expresión ha estado en mi corazón en estos días. Cuando primeramente escuchamos acerca de ese virus en la provincia de Wuhan, en China, los primeros casos, era algo triste, pero lo veíamos como algo lejano que no nos iba a afectar a nosotros. Ese desconocimiento inicial sobre lo contagioso que es ese virus nos tiene a nosotros hoy usando este medio para predicarles el Evangelio. Las personas no entendimos lo grave, lo serio que era este virus. Usted habrá escuchado personas decir que el calor iba a matar el virus, que no había que exagerar tanto, que no pudiese ser que el turismo en Cancún se iba a detener y la economía mundial iba a estar pasando por momentos tan complicados por un virus. Pero así fue. No, la mayoría de las personas no entendimos, y muchos países no entendieron la gravedad del asunto hasta que fue demasiado tarde. Recientemente, el fin de semana, el jefe de la policía aquí en Quintana Roo, al ver a los ciudadanos salir a hacer sus compras por sus alimentos y verlos sin mantener su sana distancia, él decía: simplemente la gente no entiende. Simplemente la gente no entiende lo contagioso que es este virus. Ahora vamos a leer en Mateo 24, versículo 37, esta porción a la que hemos hecho referencia. Dice así es la Biblia, la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No hay duda que el Señor prosperará la lectura de su palabra. El Señor Jesucristo toma como ejemplo a las personas que vivieron en los días de Noé como una generación que no tomó en serio la advertencia del juicio que se acercaba. Y en esta tarde, al anunciarles el Evangelio, quisiera ver algunas cosas en esta porción que podemos aplicarlas al mensaje del Evangelio. Quisiera notar el temor de Noé. Él preparó el arca, como vamos a ver. El tiempo de espera, la paciencia de Dios. Cristo dijo: hasta que vino el diluvio. Pero vamos a notar también la tranquilidad de Noé. Entró en el arca, la paz que él tenía. La terquedad de esas personas que murieron, no entendieron hasta que vino el diluvio. Y por último, con la ayuda del Señor, ver la tragedia. Vino el diluvio,
se los llevó a todos. Entonces, en cuanto al temor de Noé, podemos leer en la Biblia, en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido por Dios, y él con temor preparó el arca. Con temor, esa palabra allí, precaución, precavido. Noé se tomó en serio la advertencia de Dios y con temor preparó el arca. Noé fue diligente al tratar de construir esa arca en que muchos se podían salvar. Noé mostró diligencia con los materiales que Dios le ordenó. Noé mostró diligencia con las medidas que Dios le dio. Noé mostró diligencia con el modelo que Dios le mostró. Y Noé, con temor, preparó el arca. Él fue diligente. Se tomó en serio la advertencia de Dios. Y así fue como Noé edificó aquel arca de 3 niveles, 135 metros de largo, 22 metros de ancho aproximadamente, una altura de 13 metros y medio, 3 niveles, una ventana y una puerta. Noé con temor preparó el arca. Y ahora pensando en el Evangelio, apreciado oyente, así es. Dios en su amor nos ha advertido acerca de cosas que aún no se ven. Por ejemplo, la tribulación que vendrá, los juicios que vendrán sobre este mundo. Dios nos ha advertido del castigo eterno, del juicio venidero, del arrebatamiento. Dios nos ha advertido. Y ese es el mensaje del Evangelio, del amor de Dios, en mostrarnos, en decirnos que hay un juicio por delante. Y ojalá en esta tarde usted sea como Noé, que con temor se prepare, con temor escuche el mensaje del Evangelio para que usted pueda ser salvo. ¿Sabe? El problema del ser humano es su pecado. Esa es la razón por la cual el ser humano no puede entrar en el cielo. Como dijo el sabio Salomón en 1 Reyes capítulo 8 versículo 46, no hay hombre que no peque. El mismo sabio Salomón dijo en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado es el problema. Y debido al pecado, somos ustedes responsables por su pecado. Y hay un castigo por el pecado. La condenación eterna. Debido a los pecados que usted ha cometido. Esa es la razón por la cual usted no puede entrar en el cielo. El problema es el pecado que tiene usted en el corazón. Entonces, de Noé podemos aprender el temor, su precaución en atender el mensaje, y ojalá usted siga escuchando y siga tomándose en serio el mensaje del Evangelio que Dios nos da aquí en su palabra. Entonces quisiera considerar no solamente el temor de Noé, como dijimos, sino el tiempo de espera. El tiempo de espera.
Nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En la paciencia de Dios, el tiempo de espera, mientras Noé preparaba los materiales, mientras Noé construía, Dios estaba esperando con paciencia para que esa generación se arrepintiese. Y mientras Dios esperaba, Noé edificaba, Noé construía, pero Noé también predicaba. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 5 nos dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia. No solamente la paciencia de Dios, sino la predicación de Noé, advirtiéndoles acerca del juicio venidero. Noé terminó de construir el arca. Una sola puerta, una sola manera de entrar. Y en Génesis capítulo 7, versículo 1, aprendemos que Dios le dijo a Noé que entrara con su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas que entraran aquel día en el arca. Y Dios envió a los animales y estaban en el arca. Me gusta pensar Noé adentro, con su familia, con los animales, y la puerta abierta. Seguía abierta la puerta. Y en 7 días, dice Génesis 7:16, que Jehová le cerró la puerta. La paciencia de Dios, el tiempo de espera. Y cuando anunciamos el Evangelio es muy similar, apreciado oyente. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios, cuán paciente ha sido, cuán paciente ha sido con este mundo, esperando el tiempo de espera de Dios, esperando por pecadores que se arrepientan y por la fe en Cristo sean salvos. Y mientras espera, Dios ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y se predica el Evangelio y aún la puerta está abierta para que usted se arrepienta y crea en Cristo y escape del juicio que está por delante, el juicio del gran trono blanco. Pero ¿qué ocurre? Es muy similar a los días de Noé. Ahí estaba el arca con la puerta abierta. Y dijo Cristo que en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban
en sus pecados, en sus placeres. Y así es el mundo hoy día también. La puerta de la salvación abierta, esperando para que usted sea salvo. Y el hombre, la humanidad, sigue en su pecado. Preciado oyente en esta tarde, no es casualidad que Dios ha permitido estas circunstancias para que usted tenga tiempo de pensar en la eternidad. Ya no hay juegos de deporte en vivo para entretenerle y distraerle. Ya no hay conciertos en vivo a los que usted puede acudir en persona. Muchos están trabajando desde su casa. La paciencia de Dios, la oportunidad que Dios le está dando para que usted reflexione en la eternidad y piense en la gran necesidad que usted tiene del perdón de sus pecados. No desaproveche la oportunidad que Dios le ofrece hoy para ser salvo. Entonces, el temor de Noé, el tiempo de espera de Dios, y Dios esperando aún en el día de hoy para que usted sea salvo. Pero quede la tranquilidad de Noé. La tranquilidad de Noé. Dijo el Señor Jesucristo que Noé entró en el arca. ¿Sabe? El nombre de Noé significa descanso, tranquilidad. Pero Noé tenía esa paz porque había confiado en lo que Dios le había dicho. Y ese es el propósito de anunciar el Evangelio. Ese es el propósito de predicar la palabra de Dios, para que este mensaje del Evangelio le traiga a usted paz a su alma. Noé entró en el arca. Los animales fueron enviados por Dios. Noé ya había predicado el mensaje y solamente 8 personas, incluyendo a Noé, fueron salvos. Noé tenía paz, tenía tranquilidad dentro del arca. Y apreciado oyente, en esta tarde, usted también puede tener paz y tranquilidad, el perdón de sus pecados, gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. Es un gozo, un privilegio poder hablarle a usted acerca de Cristo, de esta gloriosa persona que vino al mundo para salvar a los pecadores. El arca es una figura de la seguridad de Cristo, de la salvación, de la provisión de Dios. Y al hablarles de Cristo en esta tarde, pensamos y estamos hablando de una persona pura y perfecta, sin pecado. Me encanta como el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. La perfección de este Salvador, su pureza, aquel eterno Hijo de Dios que vino a este mundo y nació en Belén. Él es sin pecado, el impecable Hijo de Dios. Usted busca en el diccionario la palabra impecable, incapaz de pecar. Ese es Cristo. Para Cristo el pecado no era una opción. Puro,
mancha, apartado de los pecadores. Y Cristo dijo: yo hago siempre lo que le agrada. Este es el Salvador del cual le anunciamos, la persona perfecta, sin pecado, que vino a este mundo y vino a dar su vida en la cruz, en el Calvario. No solamente sus perfecciones, su pureza, pero sus padecimientos. Cristo tuvo que ir a la cruz debido a los pecados suyos y a los pecados míos. Pero saben, dice la Escritura en Hebreos 10 y 12, que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces murió Cristo? Dice, habiendo ofrecido una vez para siempre. Allí en la cruz, en el Calvario, un solo sacrificio por los pecados, cuando el eterno Hijo de Dios fue levantado en la cruz, su rostro desfigurado por los puñetazos, la corona de espinas, las espinas en su sien. De tal manera fue desfigurado entre los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, fue el que estaba sufriendo y padeciendo en la cruz por los pecados de la humanidad. Preciado oyente, gracias a que Cristo murió allí en la cruz, en el Calvario, una vez para siempre, un solo sacrificio, Cristo pagó el precio que Dios exigía. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo es el único que le puede salvar. El arca en los días de Noé era el único medio por el cual ellos podían salvar su vida. Hoy, la única manera como usted puede ser salva es por medio de Cristo. La única manera por la cual sus pecados pueden ser perdonados es gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre, irrepetible. Pero al anunciarles el mensaje del Evangelio y hablarles de la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mencionar también no solamente su pureza, su perfección, sus padecimientos, pero el poder con que Dios le levantó de entre los muertos. Dice el mismo escritor a los Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso Jesús puede salvarle. Por eso el Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente. Porque Él vive para siempre para interceder por ellos. Esa es la seguridad de la salvación que le anunciamos. Por eso el creyente puede tener paz, porque la salvación no está dependiendo en mis esfuerzos y en mi comportamiento. La salvación mía y suya debe depender únicamente de lo que hizo Cristo en la cruz. Y Él murió, Él pagó por nuestros pecados, al tercer día resucitó y ahora vive para siempre. Y por eso Él puede salvar perpetuamente
no se le escapa de la mano a ninguno. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Preciado oyente, este es el mensaje del Evangelio. Que usted puede obtener el perdón de sus pecados, puede ser salvado por este poderoso Salvador. Porque el que no conoció pecado, el perfecto Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y Dios le levantó con poder. Él vive para siempre, y así es como el creyente puede tener esta paz, viviendo siempre para interceder por él. Esperamos que en esta tarde usted piense en su alma. ¿Quiere usted tener esta paz que tenía Noé en el arca? Esta paz que solo Dios le puede dar. Es posible para todo aquel que cree en Él. Ahora, para terminar, quisiera mencionar una cuarta cosa en estos versículos que hemos leído. La terquedad de esa generación. No entendieron. Cristo dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Distraídos con la vida, distraídos con los placeres, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya era demasiado tarde, ya no había oportunidad, ya la puerta estaba cerrada. Y apreciado oyente, en esta tarde, debido al pecado, el corazón del ser humano es desconfiado. Debido al pecado, el corazón del ser humano es rebelde, desafiante a Dios. El corazón del ser humano, endurecido por el pecado, desestima el peligro, desecha las advertencias, la terquedad. No entendieron. No entendieron. Ojalá en esta tarde usted entienda el peligro que está por delante y sea salvo hoy. Entonces, la terquedad y la triste tragedia. Dijo Cristo que vino al diluvio y se los llevó a todos. El apóstol Pedro nos dice que Dios trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y el que no estaba dentro del arca murió, perdieron su alma. Y apreciado oyente, así es con el mensaje del Evangelio. Dios le está advirtiendo en esta tarde para que usted proceda al arrepentimiento y la fe en Cristo. Dios le está advirtiendo de los juicios que están por delante y del juicio del gran trono blanco. No sea usted como la generación de Noé, que no entendieron y siguieron en su terquedad, en su obstinado camino y dureza de corazón. Y vino la tragedia como Dios había dicho, y se perdieron por su propia culpa. La tragedia de un alma pasar de la muerte, pasar a la eternidad sin la salvación, es una tragedia. Ya no se puede acomodar, ya no se puede arreglar. Hoy Dios le da una nueva oportunidad para que usted sea salvo, para que usted escape, para que usted reciba el perdón de sus pecados por la fe en Cristo. Ojalá en esta tarde usted aprenda del temor de Noé
Él se preparó. Usted aprecia el tiempo de espera de Dios. Usted pueda tener en esta tarde la paz, la tranquilidad, al saber que sus pecados han sido perdonados. Y usted no sigue en la terquedad, con aprecio y temor, cariño lo decimos. No siga por ese camino espacioso que lleva a un triste final, a esa tragedia. No sea como aquellos hombres que Cristo dijo y no entendieron. Entienda usted en esta tarde su gran necesidad de salvación y entienda la razón por la cual Cristo murió, para salvarnos a los pecadores. El Señor le ayude y Él prospere su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por el mensaje del Evangelio. Hemos usado estos medios para tratar de comunicar tu palabra. No nos hemos podido reunir en una conferencia físicamente, pero gracias porque has permitido que disfrutamos de las enseñanzas de tu palabra. Y pedimos por los que escucharon el Evangelio, que ellos puedan ser salvos hoy, que no lo dejen para otra ocasión y puedan darse cuenta de cómo Dios les ha estado esperando para que ellos procedan a la fe en Cristo. Queremos pues orar nuevamente por el mundo, no solamente México, otros países de este continente, orar por los tantos enfermos infectados con este virus. Seguimos orando por todos los que trabajan en los hospitales atendiendo esta emergencia. Los enfermeros, las enfermeras, secretarias, personal de limpieza, todos, guárdales y guárdanos a nosotros de no ser infectados con ese virus. Queremos pues que prosperes tu palabra enseñada y predicada en el día de hoy. Queremos pues darte las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención y gracias por haber escuchado a este mensaje de predicación y a los otros mensajes que también se transmitieron por este medio. Muchas gracias y feliz tarde.